ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, amigo, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta enseñanza de Jesús pertenece también a un cuadro histórico que también lo tenemos que aclarar porque hemos perdido, el mundo ha cambiado mucho desde que Jesús vivió caminando como uno de nosotros en su encarnación. Pensemos que hace 2000 años, por ejemplo, en casa habitualmente comía la gente acomodada, la gente que tenía recursos. La gente pobre comía donde podía, habitualmente comía cosas frías, legumbres, cosas frías, y por eso cuando, por ejemplo, en Pompeya, que siguen descubriendo cosas cuando van liberando de la lava que casi congeló en los años 70 de la era cristiana, encontraron, por ejemplo, lo que eran comidas rápidas o comidas al paso, que se llaman en latín termopolio, comida caliente o bebida caliente, quiere decir esa palabra, lo que hoy para nosotros son restaurantes. Los restaurantes eran para la gente común, para los pobres, que para poder comer algo caliente, porque era muy difícil cocinar en la propia casa, ¿no es cierto? Y entonces, como la gente que podía hacerlo, encontraron pronto que el momento de la comida era un momento importante social. Por eso, en la cultura grecorromana y también en la judía, el momento de la comida era para sociabilizar, los que tenían alguna influencia para organizar también un poco la sociedad. Y en el caso de los judíos, que tenían también una beta sapiencial en su vida, en sus encuentros, cada uno de los invitados, además de la importancia, por supuesto que los que estaban más cerca del dueño de casa eran lo más importante en esa pequeña organización social, cada uno daba un pensamiento. Y aquí cuando le toca a Jesús, en ese sábado que no se podía andar, recuerdan que tenían contados los pasos, Jesús, después de ir a la sinagoga, acepta precisamente la invitación del fariseo, va a comer y todos lo miran a ver qué hace, y él ofrece, cuando le toca hablar, una enseñanza para todos, que es el tema de la humildad, y una enseñanza para el dueño de casa, para el fariseo, que es la solidaridad. La humildad es una virtud difícil de definir, ya que quien quiere ser humilde ya quiere ser algo y por tanto ya no es humilde. Solo Dios y los demás pueden juzgar si somos humildes. Yo, como decía el chiste, ¿no? Yo entre todas las virtudes que tengo, la que mejor me queda es la humildad. Quiere decir que ya no soy humilde. Positivamente solo se puede decir que la humildad es un pretender nada para sí mismo. A alguien verdaderamente humilde no le importa ocupar el primer puesto o el último puesto, y si lo hacen ascender a un lugar más principal, solo puede valorar la bondad del otro que le hace ocupar un lugar más importante. Pongamos el ejemplo de una santa muy sencilla y muy querida,
muy universal, como San Francisco de Asís, Santa Teresita de Lisieux. Santa Teresita le escribía a su hermana Celina en la carta 243 y entre otras cosas le decía: la sola cosa que nadie envidia es el último lugar. Corramos al último lugar. Nadie vendrá a disputárnoslo. Nadie se va a pelear por el último lugar. Para ocupar el primer lugar o ser los primeros, siempre hay peleas. Las personas son capaces, algunas, de muchas cosas, por no decir que son capaces de todo para tener el primer lugar. Para ocupar el último lugar no hay peleas. Hay que ser el último para ser servidor de todos como el Señor. La enseñanza de hoy no es solo de educada cortesía, es mucho más. Es una enseñanza que implica un dato cristológico. El Señor en la cruz ha ocupado el último lugar y justamente porque ha sido humillado, ha sido ensalzado por la resurrección. El que se eleva será humillado, el que se humilla será elevado. El último lugar ha sido santificado por la presencia del Señor. En el texto encontramos la referencia a una boda. Son las bodas de la nueva alianza, donde el Señor desde la cruz, el último lugar, ha invitado a la fiesta a quienes no pueden recompensar a quienes la vida ha puesto en el último lugar, los pobres. Los pobres son los primeros invitados. Si ellos no lo pueden recompensar, Dios lo puede hacer por ellos y les da la vida eterna en la retribución final. Una vez más, los pobres son mediadores de la salvación. No solo los pobres socioeconómicamente hablando, que evidentemente son los primeros en necesitar la ayuda y la atención cuando su necesidad, podríamos decir, es desesperante. Pero todos los pobres, hoy, además de tener en el mundo una fuerte pobreza socioeconómica, lamentablemente tenemos una pobreza moral muy grande. Es decir, por cosas humanas y por ocupar los primeros puestos, moralmente se vulnera, se sacrifica, se pierden principios. El hombre, en vez de humanizarse, se animaliza en el peor sentido de la palabra, en de los instintos, porque a veces los animalitos, con sus leyes propias, muestran virtudes más parecidas a los humanos que nosotros en relación a nosotros mismos. Hay otro aspecto, antes de terminar, de la palabra de Dios que hoy quiero señalar, y es la segunda lectura, la carta a los Hebreos. Los cristianos, dice el autor, nos hemos acercado a la ciudad santa, a la asamblea festiva, la eclesía, de los primogénitos inscritos en el cielo. Cada vez que celebramos la Eucaristía, ya hacemos presente aquí esa realidad que vamos a vivir en plenitud en el cielo. Por eso, la segunda enseñanza de Jesús al dueño de casa, la solidaridad. Cuando invites, no esperes retribución. ¿Por qué hago lo que hago? Para que me devuelvan. Invita a los que no te pueden devolver. Vamos a pedir al Señor esa gracia, el bien, el amor de Dios, dice Santo Tomás, porque proviene del amor, es diffusivus sui, se difunde por sí mismo. El amor auténtico es como el amor de Dios, desinteresado. Por eso es un amor humilde, que no busca nada para sí mismo, sino todo en beneficio del ser amado. Nosotros tenemos que sentirnos amados por el Señor y también tenemos que aprender a amar en la misma medida. La lección del Señor de hoy es muy sencilla, pero a veces vieron qué paradoja, ¿no? Las cosas sencillas son las más difíciles de cumplir. Vamos a pedir la gracia al Señor de poder crecer un poquito en humildad y un poquito en solidaridad. Nos encomendamos con María, nuestra Madre, al Señor en este domingo. Le pedimos al Señor su gracia y le pedimos al Señor vivir en la humildad y en la solidaridad. Que así sea. Creo en Dios.